compartir con cada uno de ustedes, con el ambiente bonito, ¿verdad? Que tuvimos acá, la presencia del Señor. Yo creo que ahora estamos todos despiertos. ¿Cuántos padres hay acá? Mantenga la manita así levantada. ¿Cuántos padres hay? Qué poquitos, ¿verdad? Vamos a orar por los que no son padres. Tantos jóvenes. Rudy. Pero aunque no todos seamos padres acá, pero ¿cuántos hijos hay? Hay algunos que no levantan la mano, ¿verdad? No sé cómo vinieron, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba pequeño y todavía yo soy de la época que yo creía que los niños los traía la cigüeña. ¿Cuántos escucharon eso? Ahora ya no se puede hablar de esa manera. Los hijos de acá corren más de lo que nosotros pensamos. Ellos saben dónde están los hijos. Cuando mi esposa estaba embarazada, los hijos ya mis hijas tocaban ya el estómago porque sabía que había un baby ahí. En mis tiempos a veces nos daban un cuento y ya nos creíamos, ¿verdad? Quiero tocar contigo este tema es hijos e hijas. Pero antes de eso, yo quiero hablar de Génesis capítulo 1, verso 28. Yo voy a utilizar la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor. Les dio esta bendición, hablando de Dios. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen toda la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar, las aves de los cielos y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Cuando yo veo este capítulo, yo me doy cuenta que el deseo de nuestro Dios es que tengamos hijos, que nos reproduzcamos, es tener hijos e hijas. Ese era el diseño del núcleo familiar en el corazón de Dios cuando Él creó a Adán y Eva. Era que Dios quería tener hijos e hijas. Ahora, ¿qué fue lo que separó muchas veces en ese tiempo? Porque yo sé que a través de Cristo habemos muchos hijos e hijas. ¿Cuántos hijos e hijas hay ahora a través de Cristo? Muchos, ¿verdad? Pero en el tiempo el ser humano o el hombre perdió el propósito del núcleo familiar y ya no había de hijos e hijas. Es lo mismo que nos está pasando muchas veces en lo secular a nosotros como padres o como hijos. El pecado mismo nos hace caer en rebeldía y se nos olvida realmente que tenemos que tener un corazón y una actitud correcta delante de nuestros padres. Nosotros los hijos dice que somos honra de nuestros padres. Eso dice la palabra. Pero a la misma vez podemos ser deshonra. No solamente honra, porque aquel hijo que no honra a su padre termina siendo deshonra. Y qué difícil es esa palabra, ¿verdad? Cuando lo vemos de ese punto de vista. Es bien difícil. Pero en sí, a todos los que estamos acá hemos fallado en alguna etapa de nuestra vida. Yo fallé mucho. ¿Cuántos de acá no fallaron? Como hijos. Y muchos seguimos fallando. Y esta es la palabra que hoy Dios trae a través de mi vida para poder direccionarnos y poder hacernos hijos e hijas honorables delante de nuestros padres. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que saber o entender, yo no puedo darme honra a sí mismo diciendo que soy un buen hijo. Hay alguien que da honra de mí después de Dios y son mis padres. Mis padres son los únicos que pueden decir, oh sí, mi hijo es un hijo que me honra, que me ama, que me respeta. Pero yo honestamente no era ese el hijo que era antes. Ahora, quiero compartir con ustedes una historia en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 9, versos 18 al 25. Amén. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? O qué historia tan complicada. Yo me recuerdo cuando yo escuchaba hablar de Noé en aquellos tiempos, Noé, ¿verdad? El de la barca, y que vino el primer diluvio, o vino el diluvio, el juicio de Dios, y se salvaron. La única familia que se salvó fue la de Noé. Luego los animales y ciertas semillas de las plantas para no perderlas. Esa era la historia que más contamos. Pero cuando se trata de una familia, tú puedes ver la vida de Noé como un padre que recibió deshonra de uno de sus hijos. Un padre común, con tantas dificultades, defectos, como muchos de los que estamos acá, o como muchos de nuestros padres en aquellos tiempos donde muchos de nosotros todavía éramos jóvenes y no habíamos llegado a la madurez, o como muchos todavía de los jóvenes que están acá, que conocen a sus padres y miran los errores de sus padres. ¿Cuántos me están siguiendo? Ese era Noé. Fue después de la inundación, donde dice que salieron de la barca, y Noé dice que arregló la tierra, sembró una viña, hizo vino de la viña y se embriagó. Muchos pudiéramos decir, pero si era el siervo de Dios, ¿cómo se embriagó hacia ese extremo? Hermanos, 950 años son los que vivió Noé. Y nosotros, yo con 30, mejor dicho, voy a hablar de mí, ya estoy cometiendo tantos errores. 950 años, problema tras problema, muchas veces dificultades. Él vio el juicio de Dios, vio cómo la tierra se acabó, todos los seres humanos se acabaron, y él solo con su familia se quedó. ¿Cómo no pudo caer Noé en un momento de tristeza y decir: bueno, me voy a tirar un tapiz, ¿verdad? Y me voy a quitar esta tristeza? El problema no fue que se haya embriagado, porque la Biblia no lo menciona como qué problema hizo Noé. La Biblia menciona que el hijo joven, el menor, abre la puerta, ve a su padre tendido, desnudo, y no va y lo cubre. Y la Biblia no lo dice literalmente que él se burló, pero en pocas palabras, el enojo de Noé es de haber visto a su hijo en forma de burla correr a decírselos a sus hermanos. Y valga que para que le haya dicho a sus hermanos, ¿verdad? Es como que le haya dicho a toda la tierra en ese tiempo, en toda la humanidad, porque solo era esa familia nada más. Corrió, les dijo, se burló. Pero la actitud de sus dos hermanos, dice que tomaron la ropa, se la pusieron en los hombros y empezaron a retroceder. Ni siquiera lo voltearon a ver. Y cuando llegaron donde estaba su padre acostado, lo cubrieron. Diga conmigo: honra. Eso es honra. Honra es que yo sé que tuve padres perfectos, pero no es mi trabajo juzgarlos, sino el de Dios. Mi trabajo como hijos es honrarlos y bendecirlos. Esa es honra. Si se lo vas a dar a Dios, dáselo fuerte. Padres imperfectos, sí, todos hemos tenido. Y aquellos que somos padres también somos imperfectos. El único padre perfecto que está en los cielos. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Jesús, si yo no soy bueno. El único que es bueno, vuestro Padre que está en los cielos. Ni Jesús mismo se dio de decirse que Él era bueno. Tenemos imperfección. Noé tenía muchas imperfecciones. Cuando yo hablo de la desnudez, estoy hablando de los errores y todas las imperfecciones que tienen a veces nuestros padres. Pero Dios necesita que se levanten aquellos hombres como Sem, como Jafet, para poder cubrir la desnudez de vuestros padres y poderles darle honra, aunque nosotros creamos que no se la merecen, pero son merecedores de honra. Nuestros padres merecen honra.
Hermano, todo lo que nuestros padres han pasado, desde que nos tuvieron en el vientre, todas las dificultades. Mira, yo recuerdo cuando estábamos todavía pequeños y de repente mi mamá hacía la comida o hacía el almuerzo y agarraba la gallinita, la mataba y hacía la sopa para todos sus hijos. Y cuando ya nos repartía el pedacito de pollo a cada uno, nosotros somos 7 hermanos. Y cuando ya le decía a mi papá, mi hijo, ¿vas a querer? No, decía, con esta sopita más que suficiente. ¿Sabes por qué mi padre? Yo vine a entender hoy grande por qué mi padre decía eso. Porque ya no había apoyo. Te estoy hablando de un hombre con un carácter fuerte, que con nosotros estrenó varios hinchos. Y que en el tiempo de mi juventud me costó entender por qué mi padre era tan rígido. Pero hoy que soy padre y tengo hijas, hoy me doy cuenta por qué y por qué estoy donde estoy, por el padre que yo tuve. Porque padre, tú no escoges tus padres, Dios los escogió por ti. Tú no dices, oh, en esta familia quiero nacer, o por qué nací pobre, por qué nací rico, ¿verdad? Porque antes decíamos algunos jóvenes eso. Tú no escoges eso. Es Dios que escoge en qué familia te va a poner. Y Dios sabe, y aunque nosotros veamos imperfecciones en nuestros padres, es los padres que Dios te ha puesto para poder cubrir tu vida y poderte darte un nombre. Son los padres que Dios cogió. Entonces, una generación, hablando de generaciones, porque cuando fallamos a nuestros padres, lo que estamos acarreando para nuestra vida es maldición. La palabra que salió en medio del enojo de Noé marcó la vida de Cam, que dice, y lo recalca la palabra, el padre de Canaán. Y no quiero entrar mucho en historia, pero Canaán era una de las ciudades idólatras que no conocían a Dios y le fallaban a Dios y entregaban sus hijos y lo sacrificaban a su Dios, no al Dios nuestro, a su Dios, y lo sacrificaban en medio del fuego. Esa era la tierra de Canaán. Así se movían, en maldición, y no había forma que prosperaran, porque aquel hijo que no le sirve a su padre como honra es un hijo que no prospera. ¿Cuántos de acá quieren prosperar? Todos queremos. Pero si yo no veo a mis padres con la misma honra que yo le quiero dar a Dios, si no los veo con esa, difícilmente Dios puede honrarme a mí. Porque yo puedo decir, no, a Dios sí honro, pero a mis padres no. Dios no trabaja de esa manera. Si yo quiero honrar a Dios, primero tengo que honrar a mis padres. Porque si no puedo honrar, dice la Biblia, a aquel que veo, ¿cómo puedo decir yo que honro a aquel que no veo? Entonces la honra comienza por aquellos que tú sí puedes palpablemente tocar y poder hacer algo para honrarlos. Es un tema bastante difícil, la honra, ¿verdad? Entonces, la honra, hablando de la honra, yo quiero hablar contigo un poco de mi testimonio. Cuando yo tenía mis 12 años, mi madre se vino para este país. Lo difícil que se me fue a mí como niño en mis 12 años. Mi papá era un hombre bien trabajador desde su juventud. Él salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 8:30, 9 de la noche, trabajando toda la noche. Muchos de mis hermanos estaban pequeños. Estaba mi hermano mayor que está sirviendo también acá en la iglesia. Pero la vida se nos fue bien difícil cuando mi madre se vino. Nos costó tanto porque el carácter de mi papá era muy fuerte y no lo entendíamos. Los fines de semana para nosotros era mejor que él no estuviera. Hasta así nos sentíamos. Y así me sentía yo. Cuando yo me gradué de
de mi noveno grado, yo recuerdo que a mi graduación, yo le dije a mi padre si él iba a ir y me dijo, no puedo porque tengo que trabajar. Y cuando veo yo a mis compañeros, todos sus padres, abrazándolo y dándole, yo me quedé sin ningún abrazo. Te estoy hablando mi testimonio, porque es la vida como yo fui marcado y como eso me dolió tanto en mi corazón. Terminando la graduación, yo me voy para mi casa y no había nadie en la casa, estaba vacía. Todo eso me fui llenando de mucho rencor contra mis padres. Cumplo mis 17 años y mi madre decide traerme a este país. Habíamos tenido muchos conflictos con mis padres, habíamos rozado muchos conflictos. Me costaba tener una comunicación con él. Cuando yo venía para este país en el bus saliendo de nuestra casa esa madrugada, no cruzamos ni una sola palabra. Y cuando él me entregó ya en la capital, yo recuerdo que no tenía ni el valor de abrazarlo y despedirme de mi padre. Estaba muy dañado con él. Estaba con mucho rencor. Y yo recuerdo que él me vio con el mismo deseo de abrazarme, pero no lo hizo tampoco. Cuando yo llego a este país y recibo al Señor en el 2010, me doy cuenta con la palabra lo que es honrar a sus padres. Y decido honrar a mis padres. En el 2016 yo viajo a mi país y yo al ver a mi viejito corrí, lo abracé y lo besé. Había sanado mi corazón por todas las cosas que habíamos pasado. Pero el mejor momento que yo pude haber sentido es cuando yo pude abrazar a mi padre y perdonarlo. ¿Por qué? Porque se necesita de carácter para poder amar aún a un ser tan imperfecto. Porque si Dios fue tan bueno conmigo, ¿cómo no voy a yo amar a mis padres? Se necesita de una buena actitud. Se necesita carácter. Un padre no es perfecto, pero nuestro trabajo es honrarlo. Tú y yo no sabemos por las situaciones que un padre pasó para que estuviéramos nosotros vivos. No las conocemos. Pero hoy te quiero hablar de cómo Jesús le habló a los judíos de aquel tiempo porque se le había olvidado lo que era honra. Yo quiero hablarte en Marcos capítulo 7. Verso 8 al 13. Y voy a utilizar también la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó cómo esta Nueva Traducción Viviente habla de este versículo cuando Jesús se expresa. Las palabras son más entendibles. Y dice la palabra del Señor, dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente, oiga bien, solo irrespetuosamente, de su padre o de su madre, tiene que morir. Sin embargo, ustedes dicen, es bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es un solo ejemplo entre muchos. Hay un versículo antes de eso, dice que Jesús les dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque en los judíos, después de haber salido del exilio de Babilonia, dice que trastornaron un poco la ley de Moisés en este capítulo. Y le llamaron a una letra que escribieron, pusieron algo que le llaman el corbán en el griego. Y el corbán dice que era aquella ofrenda que cuando uno pecaba, ya sea palomino o ya sea
animalito o ya sea ofrenda de oro o plata, la podían traer delante de Dios y dársela al sacerdote. Y cuando los padres venían, ellos se excusaban y decían: lo siento mucho, papá, y lo siento mucho, mamá, no te voy a poder ayudar porque lo que yo tenía ya lo entregué a Dios. Y Jesús les dijo: hipócritas, vosotros torcéis la ley y los mandamientos de Dios a su propio beneficio. Con todo esto no te estoy diciendo que no le dejes a Dios lo que es de Dios, pero tú y yo sabemos si podemos ayudar a nuestros padres, porque está hablando de aquellos hijos que sí pueden ayudar a sus padres y no lo hacen. Qué silencio, ¿verdad? A lo mejor no es el caso de los que estamos aquí, pero muchos que nos vinimos de nuestros países y hoy estamos en condiciones mejor, se nos olvidó quién daba la cara por nosotros en nuestros países. Y muchos se han olvidado de aquel viejito y aquella viejita que todavía espera. De esto está hablando Jesús. Aquellos que tenemos las posibilidades. Volviendo un poco a mi testimonio, ¿por qué siento yo que Dios me ha bendecido mucho a mí? Cuando yo vine a este país, mi mamá me dijo: te voy a mandar a la escuela, y yo iba a ir aquí a la High Point. Y yo le dije: yo no quiero estudiar, no porque no me guste el estudio, es porque yo vi a mi mamá trabajar duro. Yo le dije: yo te quiero ayudar mejor. Y me metí a trabajar y empecé a ayudar a mi mamá. No lo digo en forma de ego, lo digo porque eso estaba en mi corazón. No ha pasado muchos años que Dios me permitió venir a este país sin papeles, sin nada. Ahora tengo mi ciudadanía, tengo mi casa, tengo mi familia, mis hijas. Es que Dios es bueno a aquellos hijos que honran a sus padres. ¿Tú quieres que te honren a ti? Ahora viene la ley de la siembra y la cosecha. Yo tengo mis 3 hijas. Si yo quiero que mis hijas me honren a mí, yo tengo que aprender a honrar a mis padres. Yo no puedo expectar que me honren mis hijas a mí si yo no aprendo a honrar a mis padres. Esa es la ley de la honra. Aquello que yo siembro, eso voy a cosechar. Pero cuando tus hijos te miren a ti genuinamente, que eres un hombre que con una sola imagen de honra a tus padres, ten por seguro, tarde o temprano van a ver y van a decir: yo estoy mal. Si mis padres se comportan así con mis abuelos, yo también tengo que honrar a mis padres. Ahora, los jóvenes que estamos acá, ¿cuál es la honra que le damos a nuestros padres? Yo hablaba hace poco con mi niña, la mayorcita, porque hoy para lo del Día de las Madres, ella andaba preocupadísima por comprar un regalo. Y que vamos a comprar regalo. Y fue un día que andábamos bien atareados nosotros dos, dando vueltas de muchas cosas. Y le dijimos: mija, le dijo mi esposa, una de las formas, un regalo más grande que tú me puedas dar es que usted se porte bien, mija, no me dé herejes. Sí, mami, pero yo te quiero dar un regalo. A los hijos hay que enseñarle que todo es importante, los regalos son importantes, pero su carácter, su actitud, la forma como hacen las cosas, para nosotros eso es más grande que cualquier regalo. El regalo se utiliza, se queda, pero la honra permanece para toda la vida. Esa es la que se mantiene firme. Los hijos, cuando no conocen, ellos creen que los padres no les cuesta muchas veces conseguir el trabajo cuesta. Los hijos agarran el papel y se lo acaban rápido, ¿verdad? La agua hasta el chorro, y a veces tengo que sacar corrida a mis hijas porque hacen la tina como que fuera una piscina y se tiran a nadar y como que es un jacuzzi que van a estar horas y horas.
Los hijos no entienden, pero es nuestro trabajo decirles, pero aquellos hijos que no honren a sus padres con lo que le cuesta, ¿cómo van a entender el sacrificio de Dios? Que cada gota que el Señor derramó en la cruz, ¿cómo lo van a entender si no están dispuestos a honrar a aquellos que les cuesta con el sudor de su frente? Los jóvenes que están acá, las cosas no son gratis. Ahora, parte de eso, nosotros como padres somos culpables porque lo que no teníamos en nuestra juventud, ahora se lo queremos dar todo a nuestros hijos. También hacemos mal. Ay, Señor Santo, este tiempo. Y dice Efesios 6, verso 1 al 3. Hijos, dice, obedece al Señor y vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien, bendición, y sea de larga vida. Cuando uno honra a sus padres, hay promesa. ¿Usted quiere que le vaya bien y usted quiere tener larga vida? Solo se puede a través de la honra a vuestros padres. De lo contrario, los años se acortan y la vida se hace pesada. Dios nos ha puesto a nosotros hoy con esta palabra mejor claridad y mejor visión para vivir. Es el deseo de Dios que como hijos entendamos, porque cuando no entendemos qué es honra, podemos echar a perder toda una generación. Y aquellos que todavía estamos criando hijos pequeños, aquellos que no han tenido todavía sus primeros hijos, y aquellos que están lidiando con situaciones con sus hijos, ten por seguro, no hay nada delante de los ojos de Dios que no tenga el control. Pero aquí es donde podemos entender nosotros qué significa honra. Y cuando honramos nosotros a nuestros padres, ten por seguro de que Dios va a arreglar todo lo que está desordenado. Todo lo que está desordenado. Yo con esto cierro. El quinto mandamiento de la ley de Moisés era honra a tus padres y a tu madre. Es la balanza, es el ombligo. Es donde podemos sostenernos nosotros de la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Dios sí realmente quiere que entendamos. Y que ahora no solamente tengamos nuestro corazón honrarle solo con dichos y palabras, sino con aquello que Él nos ha mandado a hacer como principio, que es honrar a nuestros padres, honrar a Dios, honrar a todo, aún incluso aquellos que no tuvieron un padre, tuvieron una madre solamente. Pues hay doble honra ahí en la madre. Y aquellos que no tuvieron un padre y una madre porque tal vez fueron abandonados, hay un Dios que nunca se desatiende. Ese es el Padre por excelencia. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Dios te bendiga. Realmente es una bendición para mí dirigirme a ti a través de este medio, sabiendo que la palabra del Señor tiene el poder para cambiar nuestras vidas. No te imaginas el deseo que tengo en mi corazón, que tu familia, tus hijos sean de verdad bendecidos, pero mucho depende de ti, de tu corazón, del deseo que tengas de obedecer la palabra de Dios, de haber escuchado este mensaje que esta mañana recibiste y poderlo poner en tu corazón para ponerlo por obra. Porque si no lo ponemos por obra, simplemente lo oímos. Es importante para mí que tú reflexiones, porque la bendición que vas a llevar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, va a ser poderoso. Y si tú eres hijo, con mucha más razón, recuerda que Dios ama a los hijos que obedecen a sus padres y los bendice. La Biblia tiene una bendición tremenda sobre los hijos que somos los que obedecemos y somos
los que podemos honrar a nuestra familia. La mayor decisión que podemos tener en nuestro corazón es volvernos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial. Y dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él es el Señor y que fue levantado entre los muertos, nosotros somos llamados hijos del Dios. Por eso es que solo Jesús nos puede acercar a poder llegar a ser hijos. Esta mañana te invito a que hagas una oración conmigo y dile al Señor, dile estas palabras tan simples, con sinceridad, repítelas conmigo. Dile: Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ser hijo de mi Padre. Hoy, a través de tu sangre bendita, yo recibo el perdón de mis pecados. Y hoy, a partir de hoy, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Jesús lo hizo posible. Gracias, mi amado Jesús, por darme la salvación. Y eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Estas pequeñas palabras que has dado son tan poderosas porque has movido el cielo para que tu nombre sea inscrito. Y el día de mañana, cuando venga el Señor, tu nombre va a estar ahí. Así que Dios te bendiga. Te animo a que sigas mirándonos a través de las redes. Nuestros videos están ahí. Búscanos en MSJ El Rey, en las diferentes plataformas de Facebook y de Instagram, y vas a encontrar mucho más material para edificación de tu vida. Así que todos los domingos estamos aquí en nuestros horarios a las 8, a las 10 y a las 12. Estamos y en el de inglés, que es a las 2 de la tarde, si tú quieres recibir en inglés la enseñanza. Bueno, pero te invitamos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros sintonizados y que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo.